día de hoy, dispuestos entonces para iniciar nuestra sesión. Bueno, entonces hoy nos vamos a enfocar en una de las habilidades blandas más importantes que nos van a permitir construir relaciones sólidas, relaciones interpersonales de calidad y, bueno, enfocados en el área de recursos humanos. Entonces nos va a permitir un clima y un ambiente laboral adecuado. Estoy hablando de la comunicación asertiva. Hace 8 días nos centramos en lo que era la escucha activa, que además pues también es uno de los pilares de las habilidades blandas que nos van a permitir desarrollar procesos efectivos en recursos humanos. Pero entonces de la mano viene la comunicación asertiva y entonces vamos a ver unos tips bien interesantes y unas técnicas para saberlo aplicar y asimismo poder evitar ciertas situaciones de malas interpretaciones, malentendidos, desacuerdos, sinsabores que suelen ocurrir en todo aspecto de nuestra vida. Bueno, antes de dar inicio, me presento para quienes no me conocen. Yo soy María Cristina Díaz Morales, hago parte del Centro Psicológico Integra y facilito este taller desde el área de psicología organizacional. Vamos a recordar un poco nuestras condiciones de participación de este curso. Recuerden que va a ser certificado. Para esto requerimos de mínimo 80% de participación por parte de ustedes. Por eso voy a ser muy insistente en que diligencien la lista de asistencia. Hace 8 días tuvimos un inconveniente, pero ustedes me enviaron sus datos por el chat. Entonces, las personas que se registraron de esa manera ya se envió el reporte de su asistencia en la primera sesión. Voy a ser muy insistente porque tenía un total de participantes que no fueron todos los que se registraron. Entonces tengamos eso muy en cuenta para que al final no haya inconvenientes después de solicitar nuestra certificación. Ser muy puntuales, su permanencia durante la sesión. Miren que es solo una horita, dispongámonos en este espacio y aprovechémoslo de la mejor manera. No es mucho tiempo, pero puede ser muy provechoso si además pues tomamos en cuenta estas sugerencias y nos esforzamos por ponerlas en práctica. Entonces, como les digo, este espacio es colaborativo, es de ustedes, entonces pues la idea es que podamos aprovechar esos pequeños espacios de interacción para que lo hagamos, compartamos nuestras experiencias, el ejercicio que también vamos desarrollando según esos retos que nos vamos poniendo y respetar, ser muy respetuosos con las opiniones de todos. Bueno, hace 8 días se nos dejó un reto al finalizar la sesión y estoy yo muy curiosa de saber cómo les fue, si pudieron hacer el ejercicio, si pudieron aplicarlo. Entonces, hagamos un recorderis, ¿no? La idea era identificar por lo menos 3 momentos donde de verdad conscientemente nos esforzamos por practicar la escucha activa. Y lo ideal era poder anotarlo en nuestro diario, hacerlo como de esta manera. Me gustaría si alguien se anima de pronto a compartirnos cómo le fue en ese ejercicio, pueden encender su micrófono y nos cuenta, o puede ir redactándolo ahí en el chat si también se siente más como de esa manera. Pero la idea del ejercicio era, ya teniendo como esa conciencia de lo que implica la escucha activa, de lo que abarca, ¿no? Ese ejercicio en el momento de relacionarme, conversar con otra persona ser consciente. Entonces ya uno siendo consciente de todo lo que implica, entonces es diferente cuando uno va a hacer el ejercicio. No sé si lo pudieron sentir, no sé si tuvieron alguna conversación y dijeron, bueno, me acuerdo que hablamos de esto la clase pasada, entonces bueno, voy a esforzarme no sé, por no interrumpir, por realmente concentrarme en lo que la persona me dice, por evitar dar opiniones, sugerencias, por intervenir puntualmente solo para verificar la información, para aclarar qué es lo que la persona me está diciendo. Cuéntenme cómo les fue con el ejercicio. ¿Alguien se anima a contarme? A ver, pues un minutico a ver si se anima. Hola, buenos días, Cristina. ¿Cómo estás? Con Claudia. Hola Claudia, ¿cómo estás? Hola, Cuéntame. bien. Pues sí, yo hice como el ejercicio consciente, lo hice con un familiar. Pues digamos que hice como el ejercicio, de pronto él me estaba contando una situación y yo lo que hice fue ponerme solo en escucha, no lo interrumpí.
y traté como de que él finalizara todo, porque a veces uno, cuando la persona empieza a hablar, uno dice, pero tal cosa, entonces intenté como no tener esa interrupción para poder de pronto darle una opinión a lo que él me estaba diciendo, ¿sí? Él me estaba manifestando pues como una molestia de algo que le había sucedido y que pudo pues como demostrarlo en ese momento y quería como que yo le reafirmara que lo que había hecho estaba bien. Pero entonces dejé que él hablara todo su contexto para ya después dar como una opinión a la situación sin interrumpirlo y sin, digamos, tener un juicio a lo que él me estaba contando. Qué interesante, Claudia. Y en ese ejercicio, ya que nos lo compartes, ¿pudiste notar o percibir diferente a la persona, pues en el tema no verbal? De pronto, cuando uno hace ejercicio de escucha activa, como que se da uno cuenta que la persona sí siente que la escuchan, que la están atendiendo, entonces como que eh, se siente más motivada. No sé si te Totalmente. pasa. Sí, ¿Sí? claro, porque como había un gesto, lo que tú dices, no verbal, entonces era pues como no tener celular a la mano, mirar a la persona, no pues fijamente, pero pues sí ponerle la atención. Entonces digamos que sí la persona yo creo que siguió hablando de más y pudo como desahogarse, como de una manera más tranquila. Ok, excelente. ¿Y tú cómo te sentiste en ese ejercicio? Súper bien, yo creo que uno lo puede aplicar como tú lo decías la otra vez en todos los entornos y entonces se vuelve uno, pues valga la redundancia, más consciente a la hora de poder dar una opinión o simplemente una escucha activa, ¿no? Entonces ese es como estar en ese espacio, en el ahora y poder de pronto de alguna manera contemplar otra situación, pero de una manera consciente. Entonces, pues para mí fue como muy ganador. Súper bien, Claudia, y gracias por compartirnos. Me parece súper chévere. Recuerden que esas habilidades no nacemos con ellas, entonces con la práctica que las vamos desarrollando, las vamos fortaleciendo y así iniciamos con esos ejercicios. Súper bien, Mateo también aquí nos comparte por el chat. Esta semana en una cafetería pude conversar con una persona y ella me estaba comentando parte de lo que le afectaba y pues estaba buscando alguna solución. Como habíamos visto, la escucha activa no solo es oír lo que otros dicen, sino ponerte en el lugar de la persona y darle su espacio. Luego de que ella terminara de contarme, pues pude seguir conversando con ella y me pidió su opinión a lo que yo la di pensando en sus intereses. Muy bien, entonces Mateo aquí nos dice que básicamente nos estás hablando de la empatía, ¿no? De verdad ponernos en el lugar de la persona, entender lo que le está pasando. Súper bien esa experiencia. Nicolás Hernández dice, buenos días, Cristina, buenos días, Nicolás. Yo realicé o apliqué lo visto en la clase pasada con un compañero de la universidad. Y es que él estaba algo preocupado porque ya íbamos a iniciar clases de la universidad y quería que lo ayudara en algunas cosas si llega a necesitar. Entonces lo que yo hice fue escucharlo con atención, traté de ayudarlo y me hice disponible para esa persona que necesita ayuda en cualquier momento. Bueno, muy bien, excelente. Entonces, ese es el ejercicio, ¿no? Que podamos tener en cuenta todas esas herramientas que estamos adquiriendo en este espacio y conscientemente empezar a aplicarlas. A veces cuando uno no le hacen caer en cuenta, de pronto que está cayendo, incurriendo en algún error, por ejemplo, cuando uno le dice, mira, tú tienes esta muletilla, o mira, mejora tu expresión facial que está como muy agresiva, bueno, cuando alguien le hace una sugerencia a uno ya, la próxima vez uno ya es más consciente y se esfuerza por corregirlo. Mientras no le digan a uno, pues es más difícil, a veces uno no cae en cuenta. Entonces el ejercicio de estas sesiones es eso, ver qué implican estas habilidades blandas ya teniéndolo uno en cuenta, siendo consciente, entonces empezamos ese ejercicio de ponerlo en práctica. Ok, gracias por sus experiencias, gracias por contarnos ese ejercicio muy juiciosos todos. Joana, ¿vas a mencionar algo? Mandaste un puntico, me avisas. Bienvenida. Bien, vamos a entrar entonces, a ahondar pues en el tema de hoy de la sesión. Entonces, ¿cuáles van a ser los objetivos de hoy? Queremos entender qué es la comunicación asertiva, qué implica.
Vamos a identificar sus características y su relación en recursos humanos, también cómo nos va a beneficiar en el desarrollo de los procesos que llevamos a cabo en ese contexto. Vamos a reconocer esos estilos de comunicación que existen y algunas técnicas para poder aplicarlo. Y también vamos a dejarnos un reto al finalizar. Bien, ¿qué es la comunicación asertiva? Me gustó mucho esta corta pero muy diciente definición que hace Laura Rojas. Ella es una de las mujeres top 100 líderes en España. Es psicóloga y en una de sus intervenciones, ella explicando sobre qué es la comunicación asertiva, dice, básicamente es el arte de saber decir que no y sentirse cómodo con ello. Entonces hace alusión la comunicación asertiva a poder yo poner mi postura, qué es lo que pienso, qué es lo que siento con respecto a, y si tengo que presentar que no estoy de acuerdo con algo, hacerlo, pero de manera respetuosa, sin pasar por encima de los demás. Y sin sentirme mal, porque ya vamos a ver más adelante que no es tan fácil decir no, que hay un tema muy social, cultural, ahí que nos afecta bastante, en donde no está bien visto el decir que no, el no aceptar ciertas situaciones o, o ciertos favores que nos solicitan. Entonces ya vamos a ahondar en ese punto. Entonces, la comunicación asertiva es aquella persona que logra presentarse segura, que es consciente de lo que quiere, de lo que no quiere, también entiende cuando duda en algún aspecto, cuando no está segura o cuando no tiene conocimiento profundo sobre cierto tema, entonces no sabe qué decisión tomar. La persona asertiva sabe, es consciente de eso, pero no se deja llevar por sus emociones, sino que logra gestionarlo. Entonces se toma ese tiempo para pensar, para finalmente poder decidir cómo va a actuar en determinada situación. También esa persona es capaz de expresar lo que piensa y lo que siente, pero de una forma clara y respetuosa, no como por ahí dicen, yo no tengo pelos en la lengua, y entonces yo voy diciendo lo que pienso y yo soy una persona sincera, y hay personas que se ufanan de eso y lo presentan como algo positivo, pero resulta que esa postura y esa forma de actuar no es para nada positiva, es todo lo contrario. ¿No? Hay una agresividad implícita y ya vamos a ver que hay distintos tipos o formas de comunicación. Y la comunicación asertiva pues es el equilibrio entre lo que es la agresividad y la pasividad. Ya vamos a ahondar en eso. Esta cualidad, como les decía, igual que la escucha activa, la comunicación asertiva también se entrena, también a medida que lo practicamos lo vamos fortaleciendo y vamos a ir viendo resultados positivos en ese ejercicio, lo cual nos va a motivar a seguir esforzándonos por aplicarla, por cultivar esta habilidad. Y recordemos que también en la comunicación asertiva no es solo lo que decimos con nuestras palabras, sino también hay un elemento de lo que llamaríamos el componente paralingüístico, que es los gestos, la comunicación no verbal, nuestra posición, nuestra postura, la forma en que gesticulamos, en que nos expresamos. Entonces, todos estos elementos son el 80% de lo que transmitimos, más que incluso nuestras propias palabras. Entonces también va a ser fundamental en el ejercicio de la comunicación asertiva. Entonces, ahorita les hablaba de que hay como dos polos o dos formas de posturas en las que podemos llevar a cabo la comunicación. Por un lado, existe la comunicación agresiva, que es una conducta violenta, no desde lo físico, pero sí desde nuestras actitudes y comportamientos, desde las palabras también que usamos y cómo las usamos. Una conducta violenta. Eso es la comunicación agresiva y las personas que actúan y se paran desde esta postura no son personas agradables, no son personas que llamen la atención expresarse abiertamente hacia ellas. Entonces pensémonos en el jefe que le dice a su empleado, mira, tienes que hacer esto así y punto, ya, porque yo lo digo, ¿no? Esa postura, aunque bien puede lograr el objetivo, ¿no? Que su empleado cumpla, pues con la acción que le encomendó, hay que ver más allá de todo lo que eso trae como consecuencia, ¿no? Porque nosotros
en el ejercicio de nuestra labor y en el contexto organizacional queremos que los empleados estén en un ambiente agradable, cómodo, hablamos de un clima organizacional positivo. ¿Para qué? Para que esto repercuta significativamente en los índices de desempeño, en el desarrollo de productividad en la empresa. Entonces, todo está alineado. Entonces, mi conducta, la conducta de los directivos, se traslada a los empleados, que también pues finalmente los ven como sus modelos a seguir y terminan incurriendo en esas mismas conductas. Entonces, la agresividad es una forma de comunicación, pero no trae resultados positivos. Está lo contrario, ¿no? El polo opuesto de la comunicación agresiva, que sería la comunicación pasiva. Y se refiere a aquellas personas que no expresan sus opiniones. Si no están de acuerdo con algo, ay, perdón. Paula, no me estás escuchando. Paola López. ¿Los demás sí me escuchan? Avísenme, porfa, para verificar si es un tema. Bueno, aquí me están diciendo que sí me escuchan. Listo. Pensé que era mi celular, pero se escucha muy bajito. Yo sí te escucho, sí, señora. Bueno, la mayoría me están confirmando que sí me escuchan bien. Entonces, porfa, los que no están escuchando de pronto pueden salir, volver a ingresar. Puede ser un tema ahí sí, Paola. Paola, nuevamente, parece que de pronto pueda ser un tema de configuración de tu equipo. Revísalo, porfa. Los demás me dicen que me están escuchando bien. Gracias por hacerme ahí la salvedad. Listo, Paula. Bueno, entonces la comunicación pasiva se refiere a estas personas que no expresan realmente lo que piensan, lo que sienten y aceptan, sencillamente para evitar controversias, para evitar incomodar al otro. Entonces, son personas que, bueno, no se atreven a decir que no, porque de pronto no saben cómo hacerlo. Entonces aquí hablamos de una comunicación pasiva, ¿no? La persona que dice, bueno, sí, hazlo como tú quieras, sí, como tú dices está bien, y entonces no ponen una postura o no dan una opinión con respecto a. Esos serían los dos polos de la comunicación. ¿Cuál es el equilibrio? El intermedio sería la comunicación asertiva. ¿Sí? Entonces, donde somos capaces de expresar realmente lo que pensamos, pero lo hacemos de la forma adecuada, con las palabras adecuadas y en el momento correcto. Ese es el reto de la asertividad, lograr alinearnos en ese sentido para que la comunicación sea efectiva y se eviten malentendidos, malas interpretaciones. Entonces aquí vemos una frase como ejemplo, ¿no? Una persona asertiva diría, bueno, creo que esta opinión es la mejor por estas razones, las expresa, las argumenta, pero usa un tono de voz adecuado, respetuoso. Bueno, entonces vamos a ver que también para ejercer la asertividad a veces hay ciertas barreras, obstáculos que nos lo van a impedir. Entonces veíamos que la asertividad implica el saber decir no, saber plantear nuestra postura, pero en la forma y con los términos adecuados. A veces nuestra crianza, ¿no? Haber crecido en un contexto en donde se nos enseñaba que la prioridad eran los demás, que no debíamos contradecirlos de alguna manera, sino que debemos estar dispuestos como a servir, como a complacer al otro. Eso es un tema muy sociocultural. Entonces eso nos impide un poco, o hace que nos cueste de pronto plantear nuestra postura contraria, si ese es el caso. También pueden ser temas de baja autoestima, inseguridad, lo que no nos permite expresarnos o no sabemos más bien cómo hacerlo. Y el exceso de emociones, entonces el tema de no gestionar lo que sentimos, nuestras emociones, entonces nos dejamos llevar por ellas y asimismo pues no logramos tener una comunicación asertiva y expresar lo que queremos buscando que los demás realmente lo entiendan, porque la comunicación asertiva es eso, ¿no? Que eso que expresemos realmente sea lo que estamos diciendo, la otra persona lo entienda de esa manera y no malinterprete lo que decimos, porque a veces cuando no hacemos la selección léxica adecuada, la forma, el tono, cuando no es coherente también nuestro lenguaje corporal con lo que estamos expresando, entonces asimismo van a venir esas malas interpretaciones.
¿Por qué es importante la comunicación asertiva y en recursos humanos? Porque esta la podemos tener en cuenta como una estrategia para mejorar los diferentes procesos en el contexto laboral. El desempeño laboral de los empleados, por ejemplo, es uno de los que se ve beneficiados. Como les decía, la comunicación asertiva nos va a servir en todo campo de nuestra vida, con nuestra familia, con nuestra pareja, con nuestros amigos, vecinos. Pero si lo trasladamos al campo de recursos humanos, podemos verlo como una estrategia de la empresa como tal, que quiere implementar y busca estimular esto en sus empleados, en sus directivos y líderes para tener mejores índices de desempeño laboral y de productividad y, en fin, pues un desarrollo como tal de la empresa. También la comunicación asertiva cuando se implementa desde los directivos hasta los colaboradores, empleados, esto favorece el clima organizacional y también previene los conflictos. Muchos de los conflictos vienen de malas interpretaciones. ¿Por qué? Porque no nos expresamos bien o porque nos quedamos callados, no decimos lo que pensamos y solo nos quedamos en suposiciones. Entonces, suponer también trae como consecuencia estos conflictos, estos desacuerdos y estas interpretaciones erradas. También el aprender a comunicarnos asertivamente va a permitir que hayan retroalimentaciones constructivas cuando tenemos que hablar con mi otro, bien sea mi par o mi jefe o mi subalterno, ¿sí? O si yo dirijo un equipo de trabajo, también poder comunicarme con ellos. Entonces eso va a permitir desarrollar en mí ciertas habilidades para expresar esa retroalimentación desde una perspectiva constructiva, positiva. También mejora la negociación y la resolución de los problemas, que esto es fundamental en el campo organizacional. Vamos a ver entonces los elementos de la comunicación asertiva. Por un lado, necesitamos el lenguaje claro y directo. Entonces, evitar ambigüedades, ser claros, usar datos en concreto. ¿Sí? Entonces, vamos a evitar palabras como pronto va a ocurrir esto o hay varios aspectos o necesitamos mejorar en esto. Si esto es muy ambiguo, no nos dice realmente a ciencia cierta qué es lo que hay que mejorar, qué es lo que hay que cambiar. Entonces, tenemos que ser muy directos y claros en ese sentido, usar datos exactos y expresar esas expectativas, consecuencias de manera abierta y respetuosa. Entonces, nuevamente juega un lugar importante lo que es el componente no verbal. Entonces, todos nuestros gestos, expresiones, el tono de nuestra voz, nuestra conducta, cómo nos presentamos, nuestra postura, todos esos elementos tienen que ser coherentes con lo que estamos diciendo. ¿Sí? No es lo mismo yo pedir perdón con un tono de voz suave, va de pronto un poco bajo, que denote esa sinceridad, a pedir perdón golpeando la mesa. ¿Sí? Entonces vamos a dar dos mensajes totalmente diferentes. Vamos a ver unos ejemplos. En este caso, cuando hablamos de evitar las ambigüedades, ser claros y directos, entonces pensémonos en esta situación. Yo voy a retroalimentar a un empleado sobre su desempeño laboral. Decir una frase como, tienes que mejorar tu trabajo, bueno, se queda corto, es muy ambiguo porque no le estoy diciendo en qué es lo que tiene que mejorar. ¿Sí? Entonces la persona pues realmente no va a saber a qué me estoy refiriendo y pues finalmente no va a hacer una acción, un cambio diciente o significativo. ¿Cómo sería la forma ideal? Entonces aquí vamos a ver un ejemplo. En el último mes, el 30%, entonces aquí estamos usando datos concretos, el 30% de los reportes que entregaste tenían datos incompletos. Entonces ya aquí le estamos diciendo a la persona en qué es que tiene que trabajar. Ahora le decimos, me gustaría que revises cada informe antes de enviarlo para evitar esos errores. Entonces nuevamente se para de una postura del respeto, pero le está indicando que sí efectivamente hay que hacer un cambio, una mejora en el proceso que lleva a cabo esta persona. Y somos directos y claros en lo que se requiere. Veamos otro ejemplo de esto. Vamos acá. Entonces, vamos en convocatoria laboral interna.
Lenguaje claro y directo. Entonces, estamos haciendo una convocatoria laboral y entonces aquí decimos, se requiere mínimo 2 años de experiencia en ventas B2B, manejo de CRM, Salesforce. Entonces, aquí estamos diciendo exactamente cuál es el perfil del cargo, que requerimos que la persona pues tenga 2 años de experiencia en estas y estas áreas. Entonces, aquí estamos siendo claros y directos. De una forma ambigua, una convocatoria sería esto. Buscamos personas con experiencia. No decimos en qué, no decimos cuánto tiempo de experiencia requiere y no estamos alineándolo al perfil de competencias de los cargos que debe tener estructurada la empresa. Entonces, esto debe ser muy coherente y articulado para lograr atender esas necesidades de la empresa. Porque si yo hago estos perfiles de cargo de esta manera, con un lenguaje ambiguo, sin claridad pertinente sobre los perfiles, pues qué tipo de hojas de vida voy a recepcionar. Entonces voy a incurrir en procesos un poco desgastantes, de voy a recibir hojas de vida que realmente no dan cuenta con el perfil que estoy buscando. Por esto es la importancia del lenguaje claro en ese sentido, y estamos hablando pues de lo que es la comunicación asertiva. Al comunicar políticas de la empresa, entonces, decir, no sé, se debe llegar a tiempo. Entonces eso queda muy ambiguo, queda en el aire y cada quien interpreta qué es llegar a tiempo. Cada quien puede tener su interpretación al respecto. Pero si yo soy claro y les digo, mira, la hora de ingreso es a las 8 de la mañana, y los retrasos después de las 8:15 se registrarán como tardanza. Entonces ya estoy siendo claro y estoy puntualmente mencionando pues cuáles son los horarios, los que hay que atender y cuál es la consecuencia de no cumplir con este requisito, ya en este campo de políticas de la empresa. Entonces, vamos a un ejemplo, una situación mm, que puede ser tensionante un poquito y difícil de expresar y comunicar. Entonces, ¿cómo le comunicamos a una persona, por ejemplo, si la empresa va a incurrir en reducción de personal? Entonces, yo tengo que avisarle al empleado que su cargo va a ser eliminado. ¿Cómo lo voy a hacer? Entonces, puedo pararme desde la postura agresiva o desde la forma asertiva. Entonces, la forma agresiva, como vemos acá en el ejemplo, puede ser bueno, mira, te vamos a despedir porque ya la empresa está recordando tu personal y hoy es el último día, entonces por favor firma, ¿no? Entonces es súper cortante, seco, como que no hay ninguna empatía ni interés hacia la persona y a lo que puede estar sintiendo en esa situación. Entonces se usa un lenguaje abrupto, no explica por qué, no valida las emociones de la persona, tampoco le está ofreciendo apoyo y hay tensión y desconfianza en ese momento. Pero fíjense entonces ahora la forma pasiva, ¿no? Que sería el opuesto. Entonces decirle a la persona, mira, parece que hay algunos cambios, es posible que tu puesto sea afectado, pero bueno, ya veremos qué pasa. Entonces aquí no hay claridad, tampoco se le está diciendo a la persona realmente lo que está pasando, que ya no se le va a contratar más. Entonces le genera una expectativa falsa a la persona, la deja con inseguridad e incertidumbre. Entonces tampoco esa es la forma correcta. Una forma asertiva sería acá, se nos da el ejemplo. Eh, Se inicia mencionando a la persona, mira, te vamos a dar una noticia que va a ser difícil para ti recibirla. Resulta que tu puesto va a ser eliminado, hay una reestructuración a nivel de la organización, entonces vamos a prescindir de tus servicios. Sin embargo, la empresa quiere que tengas toda la información y el apoyo que necesites en esta transición, todo sobre la liquidación, beneficios, asesoría laboral. La empresa está dispuesta a ayudarte en ese proceso. Entonces, si bien le da una noticia que va a afectar a la persona, la afectación no va a ser mayor porque pues se está presentando de una manera clara en donde se le valían las emociones a esta persona y se les explica el motivo por el cual se va a prescindir de sus servicios. Hay respeto, hay dignidad. Entonces, vemos ahí la diferencia fuerte en lo que es la comunicación asertiva, agresiva o pasiva. ¿Se les ocurre a ustedes algún otro ejemplo en este contexto, en ámbito laboral o bueno, en otro contexto? Me gustaría si de pronto se les viene a la mente alguna experiencia que hayan tenido, alguna información que hayan tenido que dar así como fuerte, que sabemos que la persona no lo va a tomar de la mejor manera. ¿Qué estrategias usaron para decirle a la persona cuál fue su postura?
O si de pronto ustedes dicen, no, en ese momento yo fui como más agresiva, o de pronto fui más pasiva, eh, o no, pienso que sí fui asertiva. Entonces sería muy interesante de pronto escuchar esas experiencias que ustedes también han tenido. Entonces, si nos quieren comentar, adelante, prenden el micrófono o lo van escribiendo ahí. ¿Listo? Interrúmpanme en el momento que ustedes lo vean, recuerden la experiencia, no sé, déjenmelo saber, ¿vale? Y aquí pues vamos a avanzando mientras. Bueno, en la comunicación asertiva hay diferentes elementos que, como vimos ya vimos uno, entonces el lenguaje debe ser claro y evitar ambigüedades, es lo que acabamos de ver. Ahora, otro de los elementos es la escucha activa y la empatía, en el cual no voy a ahondar porque este tema lo desarrollamos bien la sesión pasada, incluso, pues de hecho aprovecho la cuña y les menciono a quienes no hayan tenido la oportunidad de asistir a la clase anterior. Entonces, en nuestro grupo de WhatsApp vamos a enviar ya la grabación, ya la tenemos para que se puedan adelantar y repasar este tema, que es fundamental en el ejercicio de la escucha activa. Eso nos permite comunicar con claridad, validar emociones, explicar motivos de por qué esta decisión, ofrecer el apoyo pertinente y mantener ese respeto y dignidad como el ejemplo anterior que veíamos. Otro de los elementos de la comunicación asertiva va a ser la postura corporal y el tono de voz. El tono de voz y la postura corporal. ¿Por qué? Nosotros todo lo que hacemos comunica. Piensa que estemos sentados o de pie, estamos comunicando. Entonces, si yo, depende también el cargo en el que yo estoy, a quién me estoy dirigiendo, ¿no? La relación con esa persona, tengo que tener en cuenta y ser consciente de mi postura. Si yo estoy en un cargo de líder, entonces fíjense que las posturas más abiertas, la espalda recta, los hombros hacia atrás, el espacio que ocupemos también, ahí donde nos encontramos, transmite seguridad y firmeza. Bien sea que estemos de pie o sentados, esa postura también comunica y también va a permitir lograr una comunicación asertiva. Si yo, por el contrario, estoy dando una información en donde hay que cumplir ciertos procesos, cierta norma, pero yo estoy con los brazos así, los hombros como encorvados, con la postura un poco agachada, entonces estoy dando un mensaje contrario, equivocado. Entonces las personas usualmente y nuestro cerebro está preparado es para percibir todo lo que es la comunicación no verbal, es lo que más nos llega y más nos comunica. Por eso dicen comúnmente que los niños no mienten, porque el niño puede estar diciendo una mentira, pero es que su lenguaje corporal deja ver que efectivamente pues no está diciendo la verdad, porque los niños pues expresan muy más dicientemente pues lo que piensan y sienten con su emotividad y bueno, con su expresión facial y su corporalidad. Asimismo pasa con nosotros y en los procesos de recursos humanos también va a ser lo mismo. Como nos presentamos y nuestra postura dice más de lo que incluso nuestras palabras hablan. El tono de voz, entonces, es el ritmo, el volumen. Eso también va a permitir controlar la percepción que el otro se hace de uno mismo. Entonces, si queremos, ¿qué percepción queremos dar? ¿Cómo queremos que nos lean los demás? Así mismo nuestro tono de voz, la entonación. Eh, si no gritamos, pero tampoco hablamos tan bajito, si logramos ese equilibrio, entonces también ese va a ser un elemento clave para que nuestra comunicación sea asertiva y llegue a ese público objetivo. Coherencia entre los elementos paralingüísticos y la voz. Lo que les decía hace un rato, todo nuestro cuerpo comunica, nuestra expresión facial, corporal, postura, tono de voz, todos son los elementos paralingüísticos que deben estar alineados con lo que nuestras palabras dicen. La mirada. Entonces, los ojos también expresan bastante. Entonces, una mirada dura, fuerte, o una mirada relajada también le va a dar una tonalidad a ese mensaje. Nosotros podemos transmitir
con nuestra postura, con nuestros ojos, inseguridad, firmeza, autoconfianza. Por ejemplo, si yo no veo a la persona directamente a los ojos, sino que estoy como que mirando para otros lados, ¿qué me va a transmitir eso? De pronto inseguridad. Piénsense en los procesos de entrevista laboral, como, y aquí les hago la pregunta, como que de estos tips, por ejemplo, de la mirada, de los elementos paralingüísticos, ¿qué tendrían ustedes en cuenta a la hora de hacer una entrevista laboral a una persona? ¿Cuáles de estos elementos van a ser clave y van a ser importante tener en cuenta a la hora de definir el perfil de esa persona? ¿Qué piensan ustedes? ¿Sí será importante? ¿O solo lo que la persona nos dice? ¿O será importante también poder observarla, cómo se comporta, el tono de su voz? ¿Qué elementos ustedes tendrían en cuenta? Adelante, Nelly. Yo creo que sí es importante y también entendiendo el perfil de cargo, ¿no? Por ejemplo, ayer tuve la oportunidad de que estaba entrevistando a un chico para ejecutivo de cuentas y evidentemente pues sí el tono de la voz sí no era como el más asertivo, se notaba nervioso, al momento como de hablar de procesos de negociación no se veía esa seguridad. Entonces eso no me daba la seguridad que requería para el perfil que estoy buscando con la persona que va a estar negociando directamente con clientes, por ejemplo. Excelente, excelente, porque uno entonces no solo se centra pues en de pronto esa experiencia o esos estudios que pueda tener la persona, sino que esos elementos me dicen mucho de cómo se va a comportar la persona, ya me permite visualizarla ya en el ejercicio de su labor y qué tan asertivo va a ser en lo que la empresa está buscando. Entonces es importante, también me viene a la mente una experiencia que tuve en el ejercicio de selección de un perfil de cargo. Una de las personas, bueno, la recomendación que le hicimos al jefe en ese momento fue, mira, esta persona realmente para lo que la buscamos se muestra muy tímida. De hecho, en la entrevista le hicimos una pregunta y se le fue, no supo qué decir, se puso nerviosa, miraba abajo, la voz bajita. Entonces, aunque digamos que cumplía varios elementos como para el perfil, ese era un punto que nos dejaba pues con la duda, porque la persona pues iba a entrar a ejercer una función de enfrentarse al público, tenía que tener una fortaleza fuerte en comunicación, y en oratoria. Entonces, se hizo esta recomendación, sin embargo, pues el jefe decidió arriesgarse y resulta que con el tiempo la persona renunció, no fue capaz, no logró como cumplir con ese perfil, digamos que no era su momento, tenía que fortalecer otras competencias. Entonces, sí, esto sí nos dice mucho, sobre todo en este ejercicio de entrevista, de selección de personal, va a ser fundamental que lo tengamos ahí en cuenta estos elementos que llamamos paralingüísticos. Bueno, porfa, aquí les presento la asistencia para que tomen ahí captura y se registren para tener registro de ustedes hoy. A ver si se las envío aquí también por el chat. A quienes no les sea fácil, entonces, por el código, entonces aquí les envío también por el chat. Bueno, se van registrando, entonces yo continúo y ustedes me dicen, pues, si lo logran, sin inconveniente, ¿vale? Ruth, acabas de ingresar, vuelvo a enviar el link del registro de asistencia, por favor, para que te registres. Ok. Reglas de oro de la asertividad. Aquí me gusta mucho lo que menciona Alba Cardalba, es una psicóloga y neuróloga. Entonces, ella menciona unas reglas de oro en cuanto a asertividad. Y fundamental decir no sin rodeos, ¿no? Sin ponernos como con adornos, con mucha ambigüedad para lograr, pues, decir definitivamente nuestra postura ante cierta situación. Por ejemplo, los jefes, cuando tienen que, pues, decirle a un empleado, mira, no puedo ceder a esto, o no te puedo dar este permiso, pues, no ceder.
ser firmes y porque hay una postura, efectivamente hay unas normas, hay una política empresarial y sabemos, somos conscientes por qué no podemos ceder ante ciertas solicitudes. Tener claridad de las consecuencias de transgredir los límites. Entonces, en todas estas situaciones tengo que visualizarme en mi mente esto qué consecuencias va a traer. Por otro lado, la tercera es la vencida. Me gusta mucho que ella dice, porque desde el principio tenemos que ser claros, porque si yo cedo una vez, dos, tres veces, ya le vendí un mensaje a la persona en que pues, yo no le puedo decir que no la siguiente vez, porque si lo llego a hacer, entonces la persona lo va a tomar como algo injusto, porque yo ya he venido cediendo. ¿Sí? Entonces, cuando le hago un favor a alguien una vez, dos veces, tres veces, y ya la cuarta no puedo hacerlo, entonces la persona no lo va a tomar como, pues que es mi decisión y es mi postura, sino toma personal. Entonces, esto aquí es fundamental. Fíjense en esta técnica para ser asertivo, y que vamos a hacer este ejercicio entre todos. El uso del yo en lugar del tú. Esto es clave. Nunca empezar nuestras conversaciones, y más si tenemos que hablar de un tema delicado que de pronto va a tocar emociones, que de pronto no va a ser, no es tan fácil que sea bien recibido. Evitemos iniciar con este pronombre, con yo. ¿Sí? Usemos, perdón, lo contrario. Usemos el yo en lugar del tú, ¿no? Entonces, y trasladarme la responsabilidad y la acción a mí y no a la otra persona, para evitar que se sienta aludido, para que esa acción de pronto indisponga a la persona si yo hago uso de esas palabras. ¿Sí? Como decir, es distinto decir tu comentario fue horrible a decir tu comentario me hirió. Entonces ahí vemos la diferencia entre esos dos. Vamos a ver un ejemplo de esto ya si nos trasladamos a un contexto laboral. Entonces, un empleado suele entregar reportes con retraso y eso afecta el trabajo de otros. Si yo lo digo en la manera usual, que uno lo dice, ¿no? Juzgando a la persona, tú siempre entregas los reportes tarde y haces que todo se atrase. Entonces, ya de por sí, la persona se predispone, se siente aludida y siente que se le está juzgando. Entonces, no va a recibir bien ese consejo. Eso no va a funcionar. Miren la diferencia si yo lo hago desde, pues siguiendo esta fórmula, ¿no? Del yo. Yo me siento preocupado cuando los reportes se entregan después de la fecha acordada, porque eso retrasa el trabajo del resto del equipo. Me gustaría que podamos acordar un plazo que funcione para ambos. Entonces, miren cómo cambia. Hagamos el ejercicio, a ver, ¿quién se anima a ayudarme a estructurar esta frase? En este caso, un empleado suele llegar tarde a las reuniones, lo que retrasa el inicio de estas. Entonces, en la forma usual, la frase estaría así. Tú llegas tarde a las reuniones y eso nos retrasa. ¿Cómo lo estructuraríamos siguiendo aquí la fórmula? Yo me siento, ¿qué diríamos ahí? Como ¿Preocupado? me siento preocupado cuando, No iniciamos a tiempo. ¿por qué? O incómodo, dice Claudia. Sí, yo me siento incómodo cuando no iniciamos a tiempo porque, Se retrasan las agendas del día y los pendientes o perdemos información relevante. exacto, es porque esto retrasa las agendas del día. ¿Sí? No lo trasladamos a la persona, ¿no? Nunca decimos porque retrasas, no, porque esto retarda la agenda del día. Muy bien. Me gustaría que, ¿qué le diríamos ahí? Entonces queremos que la persona pues eh, cambie esta acción de retardo. Entonces me gustaría mm, que esto no siguiera ocurriendo, pudiera ser, que mejoráramos en la puntualidad, ¿sí? Entonces evitamos usar palabras. Ah, bueno, me gustaría que iniciáramos a tiempo para optimizar las reuniones. Muy bien, Claudia, excelente. Entonces esta sería, esta es como la fórmula. La fórmula es así, para iniciar las frases, para desarrollarlas y para finalizar. Cuando tenemos que llamar la atención a alguien, queremos que esa acción cambie en la persona.
Otro ejemplo, aquí vemos otro. Un empleado no envía la información solicitada por su supervisor. Ay, tú enviaste la información incompleta. Entonces, aquí, ¿cómo lo diríamos usando aquí la fórmula? A ver, ¿qué dicen los demás? Entonces, aquí dice Mateo, Manuela, Sonia. Ruth, Susan, Nelson, Mónica. Entonces, fíjense que esta es la fórmula, ¿no? Entonces, podríamos bien decir, mira, me siento preocupado cuando la información no llega a tiempo porque esto retrasa la continuidad del proceso. Me gustaría que mejoráramos en esto. ¿Sí? Es algo muy sencillo, básicamente cambiar una palabra por otra y así evitamos conflicto, malas interpretaciones. Bueno, entonces, otra de las técnicas para ser más asertivo, entonces el parafraseo, el control del tono de voz, bueno, esto lo ahondamos en la clase pasada, esa la pueden revisar. Ahora, existe esta técnica del disco rayado, no sé si la han escuchado, es bien antigua, de Paul Wolowitz, uno de los psicólogos que implementa la teoría de la comunicación, y él aporta esta técnica del disco rayado que incluso hoy día pues en muchos artículos sigue siendo bien utilizada, y es repetir el mismo mensaje varias veces hasta que la persona entienda que uno no va a ceder. Esto haciendo uso pues de un lenguaje no verbal coherente. Entonces aquí podemos ver un ejemplo. Bueno, lo que busca esta técnica es evitar explicar demasiado y ser agresivos de pronto o ceder ante la insistencia de la persona. Bueno, aquí Mónica nos escribió su aporte del ejercicio anterior. Me angustia cuando la información no la entregas en los tiempos acordados, ya que nos retrasamos en las entregas de todos. Muy bien. Pero entonces no decimos no la entregas, porque no, recuerda, no queremos trasladar la acción a la persona, sino a nosotros. Entonces me angustia cuando la información no llega en el tiempo acordado, porque eso retrasa las entregas de todos. Y podemos preguntarle a la persona cómo piensas que podemos atender esto que nos está afectando. Y ya la misma persona hasta puede dar la solución. Muy bien el ejercicio. Entonces aquí en el ejercicio aquí les voy a mostrar el ejemplo. El ejercicio de la técnica del disco rayado es como, bien, solemos usar la frase el disco rayado, repetir la misma frase varias veces o con otras palabras, pero diciendo lo mismo. Entonces, la persona nos está pidiendo un permiso, mira, es que yo quiero mis vacaciones en esta época y todo el mundo va a salir en esa porque yo también quiero. Le respondo, bueno, entiendo que quieras esas fechas, pero no puedo aprobarlas porque coinciden con el cierre de mes. Entonces vuelve la persona a insistir, pero yo puedo dejar todo listo antes de irme, yo lo organizo. Bueno, no entiendo que tú quieres esas fechas, sin embargo, no puedo aprobártelas porque nos va a afectar, estamos en cierre de mes. Entonces, le decimos lo mismo a la persona, no vamos a ceder en ningún momento. Esta es parte de la técnica del disco rayado, también muy efectiva en diferentes contextos y pues aquí en este caso en el organizacional. Entonces vamos resumiendo. La comunicación asertiva, miren cómo nos contribuye en diferentes procesos del ámbito organizacional, cuando vamos a hacer entrevista a candidatos, cuando tenemos que dar solución a algún conflicto entre compañeros o tenemos que llegar a acciones de negociación en el campo laboral. Ahora vamos a adentrarnos aquí a los axiomas de la comunicación asertiva, que bueno, me gusta bastante. Pero es Paul Wolowitz, perdón, es el que plantea en su teoría de comunicación la comunicación, los 5 axiomas de la comunicación. Y aquí los podemos unir perfectamente en lo que es la comunicación asertiva. Y vamos a ver, los axiomas son verdades innegables, ¿sí? Que no se pueden negar, como decir que cuando se oculta el sol, oscurece. Ese es un axioma, es una verdad innegable. Y estos también son ciertos principios, que podríamos definirlos también los axiomas, que nos van a orientar al momento de tomar ciertas decisiones y de ejercer la comunicación asertiva.
Entonces, el primero de los axiomas es imposible no comunicar. A veces podemos pensar, no, yo me quedo callado, no digo nada, y pensar que no estamos comunicando, y lo cierto es que quedarse callado también comunica. Aunque no hablemos, nuestros gestos, silencios, posturas, expresiones faciales, todo comunica, el tono de voz. Cuando no hay respuesta, eso comunica. Cuando solo hablo con una persona, eso comunica. Cuando llego a una reunión social y no hablo con nadie, eso comunica. Todo en nosotros está hablando todo el tiempo. Entonces, por eso es imposible no comunicar. Aquí vemos un ejemplo. Guardar silencio en una reunión de trabajo, eso puede mostrar acuerdo o estar desacuerdo, indiferencia, miedo, transmite muchos mensajes. Si yo evito el contacto visual, eso que está comunicando, que estoy nervioso, inseguro o no me interesa el tema. Entonces recordemos, todo comunica. Entonces, para evitar malas interpretaciones, yo debo decidir en qué momento voy a callar, en qué momento voy a hablar y cuál sería la mejor forma de tomar esta otra postura en ese tema, si voy a hablar o no, para evitar malos entendidos o que se traslada información errónea. Otro de los axiomas de la comunicación es toda comunicación tiene un aspecto de contenido y de relación. Entonces está lo que yo digo, pero también hay un elemento y es a quién se lo digo. Hay una relación con la persona. Pues estoy hablando con mi jefe, estoy hablando con otro compañero de trabajo, estoy hablando con mi líder, con el directivo, ¿con quién estoy hablando? Y en ese sentido, la relación va a indicar cuál va a ser ese mensaje o la forma de comunicarnos. Y no es lo mismo yo decirle un chiste a un compañero de trabajo con quien tenemos confianza o con quien tenemos una relación más amistosa, a contárselo al compañero que recién llegó ayer a trabajar. Entonces, cada uno lo va a tomar diferente, aunque sea el mismo mensaje. Entonces, ahí hablamos de el contenido de aspecto y relación. Aquí vemos un ejemplo. El jefe dice, necesito que me entregues el informe hoy. Entonces el contenido, pues es lo que dicen las palabras. Pero si el tono de voz suena como orden autoritario, ahí estamos dando un mensaje. O si la petición es amable o es como una negociación, se puede sentir más como una negociación entre iguales. Entonces depende el tono, yo también, y la relación que tengo con la persona, pues estoy dando ahí un mensaje. Otro de los axiomas es la comunicación es puntuada, entonces es bidireccional, hay una afectación mutua todo el tiempo, todo el tiempo. Entonces lo que yo digo y como lo digo afecta al otro y como me responde la otra persona y como dice las cosas me afecta también. Entonces es un ejercicio de causa y efecto, acciones y reacciones. Un ejemplo de ello, si por ejemplo en comunicación agresiva, si yo digo y como empleado, o yo interpreto, yo no cumplo los plazos porque mi jefe nunca da las instrucciones claras. Es lo que yo estoy pensando. Pero mi jefe por el otro lado piensa, no doy las instrucciones porque mi empleado pues no va a cumplir los plazos. En la comunicación asertiva, lo lógico sería yo expresarle a mi jefe, mira, yo la verdad sí me he retrasado, no he cumplido esto porque no he tenido claras las instrucciones. Y entonces el jefe ya lo sabe y entonces puede decir, ok, entonces mira, voy a tener más en cuenta la próxima vez, te voy a dar con detalle qué es lo que tienes que hacer, pero comprométete a cumplir el plazo en tal y tal fecha. Entonces, cuando no nos quedamos con la interpretación, cuando no nos quedamos con lo que yo creo que está pasando, sino que hablamos, lo expresamos, el panorama cambia totalmente. Otro de los axiomas es que la comunicación puede ser digital o analógica. Entonces, lo digital se refiere a ese lenguaje verbal, lo que decimos con palabras, y lo analógico al lenguaje no verbal. Entonces, nuevamente, este aspecto va a ser ahí fundamental. Se me viene a la mente algo que es muy común hoy en día y es el uso del celular también. Entonces, de comunicarnos de esa manera y en el ámbito organizacional puede ser delicado cuando, como es tan fácil, por ejemplo, por WhatsApp mandar mensajes, avisarle a los empleados tal información o me acordé de esto, tal tarea. Tengamos en cuenta también los horarios, porque si yo envío mensajes a destiempo por la facilidad que de pronto la tecnología me permite. Eso también puede constituirse en un acoso laboral. La persona se puede sentir, uy, pero mi jefe me escribe a esta hora, ¿por qué tan tarde? No es horario laboral. Entonces también puede ser un elemento
si lo trasladamos aquí al campo de la comunicación asertiva, en el que no estaríamos siendo asertivos si estamos dando un mensaje equivocado, y también podemos incurrir en acciones inadecuadas que pueden llevar a la empresa pues también a incurrir en acciones judiciales. Entonces hay que tener esto muy presente. Un ejemplo de la comunicación digital o analógica. Entonces el empleado dice, prefiero que me desplazo hasta el viernes para hacer un mejor trabajo. Y esto lo hace acompañado de un tono calmado, con contacto visual directo. Entonces ahí se transmite un mensaje firme y respetuoso, entonces, acompañado de las palabras, pero también de todo ese tema paralingüístico. Otro de los axiomas es la interacción puede ser simétrica o complementaria. Entonces hay dos tipos de relaciones. Simétrica lo hablamos cuando estamos entre pares, por ejemplo, una pareja amorosa, o en el contexto laboral, dos empleados con el mismo cargo, dos directivos, tienen una relación simétrica. Pero otro tipo de relaciones serían las complementarias, el jefe, el empleado, entonces donde hay relaciones de poder diferentes. Pero en ambas formas de relación queremos aplicar la asertividad. ¿Y esto cómo se logra? Cuando efectivamente ahí se cede en ciertos momentos, se busca llegar a acuerdos donde hay una coherencia en ese lenguaje verbal y ese lenguaje no verbal. Aquí vemos un ejemplo. El empleado le dice al jefe, respeto tu decisión, jefe, pero me gustaría expresar porque pienso que otra opción puede ser más eficiente. Entonces, yo como empleado puedo dar una opinión, pero finalmente entiendo que el jefe es el que va a tomar la última palabra. Entonces, ahí hay una relación de poder. Y el jefe también dice, bueno, gracias por tu aporte, lo vamos a tener en cuenta en la decisión final. Entonces, aquí vemos una relación con comunicación asertiva. Bien, entonces ya concluyendo nuestra sesión, ¿qué podemos decir? La asertividad en recursos humanos va a ser clave para comunicar con claridad, con respeto, para evitar malas interpretaciones, para evitar conflictos también, y construir un ambiente laboral adecuado donde todos los empleados se sientan con esa tranquilidad de poder expresar lo que sienten, piensan, poder hablar, poder decir cuando no están de acuerdo con algo. Y de esta manera, pues todo va a repercutir en beneficio a nivel empresarial y de la organización. Adelante, Felipe. Si quieres, puedes encender el micrófono. Vi que levantaste la mano. O vi mal. Felipe. No te escucho, pero entonces me dejas saber si tienes alguna duda, alguna inquietud, ahí por el chat también, o, 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 o por el micrófono. Aquí se nos volvió a compartir el chat de WhatsApp para que por favor ingresen quienes no lo hicieron la vez pasada, porque por aquí les vamos a enviar las memorias de la presentación, les vamos a enviar también las grabaciones de las sesiones. Aquí nuevamente les voy a enviar el link de asistencia por si alguno no se registró. Entonces por favor háganlo, porque esto va a ser necesario para al finalizar poder generar los certificados de participación. Bien, entonces, compañeros, colegas, les voy a dejar el siguiente reto de acuerdo al ejercicio que vimos hoy. La comunicación asertiva realmente es muy grande. Aquí vemos como los tips corticos, pero la idea es que ustedes ahonden. Yo les voy a enviar material también por WhatsApp para que ya ustedes profundicen en este tema. ¿Cuál va a ser el reto? Pensémonos en 3 situaciones donde yo podría responder de forma agresiva, de forma pasiva o evasiva. Y apliquemos la comunicación asertiva, y entonces me van a contar ustedes cómo les fue. Apliquemos la fórmula que vimos hoy, ¿no? Entonces, si yo tengo que comentar una situación que no me está gustando, iniciemos con el pronombre yo. Yo me siento cuando, por qué y me gustaría que. Recordemos esa fórmula. Entonces, piénsense en 3 situaciones donde ustedes dicen, uy, aquí podría haber sido evasiva, aquí podría haber sido agresiva, pero opté por ser asertiva y cómo lo hice. ¿Listo? Entonces, esa es la tarea. Ese es el reto que nos queda. La idea es que practiquemos las habilidades blandas, porque recuerden que estas no son innatas, sino que tenemos que irlas desarrollando en la medida que pues nos esforzamos por practicarlas, ¿vale? Entonces ya
Con eso finalizaríamos el día de hoy. Agradecerles a todos su participación, su puntualidad. Cuéntenme, ¿todos se pudieron registrar bien? Mándenme manitos. Sí, sí, se puede registrar normal. Gracias. Perfecto, entonces ya ahí con sus registros, ahí los tenemos en cuenta para la certificación. Muchas gracias a todos por participar. La próxima clase vamos a... Perdón, un momento. Sí, dime, Lilian. Sí, mira que es que yo no pude registrarme como, o sea, no he podido registrarme, perdón. ¿No te llegó el link? Te lo vuelvo a enviar. Mira, lo acabo de enviar otra vez al Ay, chat. sí, por favor, gracias. Sí, gracias. Listo, ahí, Ay, para ahora que sí, puedas ya, registrar. gracias, muy amable. Perfecto, Liliana. Vale. Sonia, adelante. Muy buenos días. Buenos días. Un favor, yo no he venido escuchando este taller. De todas formas, además tampoco soy psicóloga de seguridad en el trabajo. No importa, debo de marcar la asistencia, eso tiene algún costo. No estoy enterada de nada de este taller. Sonia, Dime. tranquila. Aquí no se compartieron por el chat un link de Buenos días. WhatsApp para que tú puedas acceder a él y ahí vamos a compartir toda la información, grabaciones de la sesión. No importa que no hagas parte del área organizacional, este curso, está abierto a todas las personas interesadas. Es gratuito y van a obtener certificación las personas que participen del 80% de las sesiones. Entonces, si no pudiste estar en la anterior, puedes revisar y repasar la grabación, pero pues ya desde hoy sí lo importante es que participes en esta y en las 2 sesiones que nos quedan para que puedas tener tu certificado de participación. Entonces, porfa, regístrate en la asistencia que estoy enviando en este momento aquí por el chat para poder tenerte ahí en el radar para la certificación y puedes inscribirte también al WhatsApp, al chat, te lo voy a volver a enviar también acá. Listo, muchísimas gracias, eres muy amable. Perfecto, Sonia, con mucho gusto. Vale. ¿Alguien más tiene dudas, preguntas? Doctora, muy buen día. Una pregunta, sí, señora. Yo le agradezco a la compañera que acabo de preguntar porque yo también es la primera vez que logro acceder, no estaba enterada. Muchísimas gracias por esta información, por lo que me está brindando y súper importante. Yo soy psicóloga y soy auxiliar de enfermería. Y también tenía la misma duda. Doc, ¿a qué horario es? ¿Todos los sábados? ¿A partir de qué hora, porfa? Sí, Berenice, es de 9 a 10. De 9 a 10. En ese espacio estamos. Entonces, el próximo sábado nos vemos en esa misma hora y el siguiente. Ah, listo. Muchas gracias, Doc. Vale, con mucho gusto. Y no olviden registrarse. Registrarse en la asistencia y también vincularse al grupo de WhatsApp. Bueno, gracias a todos por su participación. Nos vemos el próximo sábado. Cuídense mucho. Listo, Muchas Doc, gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Gracias.